Muy bien, me parece que ya estoy grabando. Entonces, lo que les comentaba es que quiero platicar un poco acerca de los conjuntos, bueno, en términos muy amplios, en términos muy generales, dar inicio al tema de topología en espacios métricos. A ver, permíteme un momento, solo quiero ver si puedo escribir aquí. Así, al tema de topología en espacios métricos. Entonces, como a manera de introducción, como para ir, bajo la idea de dar, dar contexto a los conceptos, a los resultados que en esta semana y la siguiente semana vamos a estar trabajando, quiero remarcar, permítame un momento, admitir. Quiero remarcar lo siguiente. A ver. Cuando nosotros estudiamos figuras geométricas en el plano, ¿sí? Ustedes tienen bastante experiencia en este estudio a través de sus cursos de geometría analítica y de cálculo diferencial integral 1 y 2, por ejemplo, o incluso del 3. Cuando estudiamos esta diversidad de figuras geométricas en el plano que en términos muy amplios ya utilizando nuestro lenguaje ya más o menos formal de teoría de conjuntos, ajá, estaríamos hablando de, ya no tanto, bueno, sí de figuras geométricas en el plano, pero en términos más generales y más precisos de subconjuntos del plano, ¿ok? Entonces, permítanme, es que estoy aceptando compañeros y ya, listo. Cuando estudiamos, perdón, cuando estudiamos subconjuntos del plano, en términos muy amplios, se puede empezar en figuras geométricas, eh, pues este estudio implica reconocer diversas propiedades de estas figuras, de estos subconjuntos, ¿verdad? Que, y chequen bien esto, estas propiedades suelen estudiarse bajo, ¿cómo decirlo? Bajo el foco, ¿sale? Bajo el foco de dos perspectivas que eh, para los fines de este curso son de gran relevancia. O sea, no es que sean las únicas perspectivas, pero sí son dos perspectivas muy importantes. La primera perspectiva, ¿sale? La primera perspectiva, espero que todos me escuchen bien. Si alguien no me escucha, me dice, por favor, estoy hablando. La primera perspectiva. En la primera perspectiva tenemos propiedades que dependen y de esto ya hemos estado hablando ya por varias sesiones de esto, propiedades de los subconjuntos del plano, propiedades de las figuras geométricas del plano, que dependen de nuestros procedimientos particulares. Ah, muchas gracias, y que gracias, todo se escucha bien, perfecto, muchísimas gracias. Estas propiedades dependen de nuestros procedimientos particulares para, como decíamos hace algunas sesiones atrás, para comparar segmentos en el plano. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de la conmensurabilidad y la inconmensurabilidad de segmentos? Para comparar segmentos en el plano o ya de manera ya bastante más modernas, apoyándonos de la recta real, medir distancias entre puntos del plano. Acuérdense, los griegos comparaban. Ahora nosotros medimos, pero porque ya tenemos la recta numérica, perdón, la recta numérica completita. Los griegos no tenían eso, ¿verdad? Bien, las propiedades que dependen particularmente de una medida de distancia o de comparación de segmentos, pues son, ¿cómo decirlo? Son centro de estudio, por ejemplo, de la geometría analítica o de la geometría euclidiana. Eh, Esto lo comento, pero bueno, esto que les estoy comentando, pues la idea es que ustedes eh, recuerden las discusiones previas que hemos tenido, ¿no? Sobre la geometría griega, sobre, por ejemplo, las primeras que fueron 4 proposiciones, ¿no? Revisamos las primeras 4 proposiciones del primer libro de Euclides, ¿recuerdan esto? Luego, pues brevemente estudiamos lo que es la inconmensurabilidad y la conmensurabilidad de segmentos, en fin, ahí nos dimos un pequeño, tuvimos una muy breve
y superficial introducción de la geometría griega y de cómo los griegos concebían esta idea de medir, más que medir, comparar, ¿no? O antes que medir, comparar, mejor dicho. Ok, entonces ejemplos de estas propiedades son, por ejemplo, la semejanza o congruencia de figuras, ¿vale? La semejanza y la congruencia, pues son cualidades geométricas que ustedes ya bien lo saben porque muy probablemente lo estudiaron en sus cursos ya sea de geometría analítica 1 o geometría analítica 2. Son cualidades geométricas que se preservan bajo traslaciones y rotaciones, las llamadas transformaciones del plano, ¿verdad? Bueno, fíjense, y como para tratar de hacerles, bueno, tratar de hacerlos conscientes de que esto que estamos estudiando tiene una larga tradición matemática de cientos de años, ¿vale? De cientos de años. eh, me, eh, Me voy hacia los orígenes del cálculo, ¿no? Hacia los orígenes del cálculo y el análisis matemático, donde científicos, enormes científicos como Newton y Leibniz, por mencionar algunos, les comentaba, por ejemplo, les hablaba el viernes sobre Euler, también otro de los grandes matemáticos, que desarrollaron el cálculo y luego eventualmente dieron origen al análisis matemático, pues tenían, particularmente Newton y Leibniz, tenían como uno de sus principales objetos de estudio lo que en aquel entonces se llamaba simplemente la curva, ¿no? En términos generales, que a su vez remitía a las ideas geométricas griegas, particularmente de Euclides, ¿no? Entonces, cuando estos matemáticos como Newton y Leibniz estaban trabajando precisamente los orígenes del cálculo, hablaban de la curva en el plano. Sí, efectivamente, se imaginaban una especie de función matemática como ahora lo entendemos. De hecho, Leibniz es de los primeros matemáticos que empieza a hablar ya en términos más o menos modernos del concepto de función matemática, ¿no? Pero se quedó corto, todo se quedó corto, ¿no? Sin embargo, pues ya era un gran avance, ¿no? Entonces, estos matemáticos, Newton y Leibniz, entre otros, al estudiar la curva en el plano, lo que son las curvas en el plano, pues estas curvas no estaban solitas, sino venían con ciertas cantidades geométricas variables, ¿no? Estas cantidades geométricas eran variables porque estaban sometidas a medición, ¿sale? A una medición que ya se asemejaba mucho a precisamente a como ahora entendemos medir apoyados en la recta real. Ahora que empecemos a trabajar el concepto, la completez de un espacio métrico, ¿sale? Lo que significan los espacios métricos completos, se, trataré de darles a entender con mayor claridad y profundidad a qué me refiero con esto de que ahora nosotros podemos medir, nosotros podemos decir que medimos porque tenemos la recta numérica completa, ¿no? Lo que los griegos no tenían y que Newton y Leibniz pues no habían todavía desarrollado a plenitud esta idea, ¿no? De que la recta numérica era completa ni nada de esto. Entonces, ¿a qué me refiero con estos objetos geométricos variables, ¿no? Me refiero que acompañaban a las curvas que estudiaban tanto Newton y Leibniz y los matemáticos contemporáneos a ellos. Me refiero, por ejemplo, a lo que nosotros entendemos como ordenadas, como abscisas, como tangentes, como el área entre curvas o el área bajo la curva, ¿no? Todas estas nociones que implican medir, ¿ok? Entonces, fíjense que, dicho esto, resulta que el cálculo diferencial y el cálculo integral se encuentran o yacen, por decirlo de algún modo, dentro de esta primera perspectiva, la perspectiva de la medición, de la comparación, ¿sale? Y bueno, los antecedentes de esta perspectiva pues vienen de los griegos, ¿ok? Ok, muy bien. Ahora vamos a pensar en lo que hace un momento les dije, la segunda perspectiva, ¿vale? La segunda perspectiva que un estudioso de los subconjuntos del plano puede tomar, ¿no? En esta segunda perspectiva hablamos de de las propiedades de las figuras geométricas
que se relacionan, esto es bien importante, que se relacionan con las posiciones relativas de unas figuras con otras, ¿sí? Aquí ya no vamos a hablar de mediciones, sino vamos a hablar de posiciones relativas. Cómo está posicionado, por ejemplo, un punto respecto de otro, ¿no? O cómo está posicionado un punto respecto de una figura geométrica, es decir, de un subconjunto del plano. Y todavía más, ¿no? Cómo están posicionados, ¿vale? Una figura geométrica respecto de otra. Entonces aquí ya no estamos hablando de mediciones, sino de posiciones, de situaciones, ¿sí? De lugares que ocupan unos puntos respecto de otros en el plano. Y esto que estoy comentando se relaciona mucho con lo que esta Jessica ya les platicó en su presentación del viernes, ¿no? Donde precisamente Euler decía, es que precisamente basándome en Leibniz, me doy cuenta que podemos estudiar ciertas propiedades geométricas del plano, ya no solo a través del cálculo diferencial e integral, es decir, a través de la medida, ¿no? A través de la comparación de segmentos, de áreas, ¿no? Sino precisamente a través de la comprensión de lo que podría significar el espacio en su esencia, en este caso el espacio de dos dimensiones en su esencia, a través de las posiciones relativas de los objetos, ¿no? Entonces, estas propiedades que dependen en términos generales de la posición relativa de unos objetos respecto de otros, precisamente son campo de estudio de la topología, ¿ok? Y fíjense, la palabra topología significa en términos muy sucintos, muy generales, muy limitados, por decirlo de algún modo, muy simplistas, lugar o posición, ¿ok? Lugar o posición. Y la topología suele entenderse en términos muy generales como el estudio de la posición y la forma, ¿no? El estudio de las transformaciones, ¿sí? De figuras. Entonces, como para entender un poquito más esta segunda perspectiva que es a la que nos vamos a abocar en esta parte del curso, ya antes, lo repito, ya antes estuvimos trabajando un poquito la primera perspectiva, que es la de la medida. Ahora nos vamos a enfocar un poquito más en la segunda perspectiva, del estudio de las figuras del plano, que es en relación a las posiciones relativas de unos objetos respecto de otros. Para entender un poquito más esto, permítanme ponerles un ejemplo muy básico, muy elemental, pero creo yo que ilustra bastante bien esto que quiero darles a entender, ¿no? Entonces, permítanme. Ahí tengo una presentación, bueno, tengo una, un pizarrón negro, si lo pueden ver, tiene un marco amarillo, ¿sí lo ven? Ok, muchas gracias Roberto. Permítanme, ahí pongo esto. Ok, perfecto. Entonces, a ver, para entender un poquito más esto, vamos a ver el siguiente ejemplo, un ejemplo en abstracto, pero que luego podemos acotar en R2, ¿no? Pero a ver, vamos a considerar, ¿no? Vamos a considerar un conjunto, sean X conjunto, ¿vale? Tomamos un conjunto X, A, un subconjunto A, un subconjunto de X, ¿vale? Y P, un elemento de X, ¿no? Ahí, permítanme. Y P, un elemento de X, ¿ok? P es un elemento de X. Muy bien, nos vamos a preguntar lo siguiente. A ver, lo pongo por acá. Nos preguntamos lo siguiente. Ya con estos elementos nos preguntamos lo siguiente. Fíjense. ¿Cuáles son las posiciones relativas? ¿Cuáles son las posiciones relativas, ajá, posibles,
del punto P respecto de A. Pues bien, a ver, permítanme un momento, alguien quiere entrar. Un momentito, por favor. Ajá. ¿Cuáles son las posiciones relativas de P respecto de A? Y aquí hago un diagramita sencillo, solo para ubicarnos un poco. Digamos que aquí tengo, aquí está X, ¿no? X es un conjunto abstracto. Por aquí anda, digamos, A subconjunto de X. Y por aquí tenemos el punto P, aquí lo pongo, ¿no? Digamos ahí para ir estableciendo las cosas. A ver, fíjense, desde la perspectiva de la teoría de conjuntos, ¿a qué título le ponemos? Pues topología de espacios métricos le pueden poner y que, sí, así es digamos que es la sección del curso, ¿no? Topología de espacios métricos, ¿vale? Ok, no, de qué, que gracias a ti. Ok, entonces, fíjense que desde la perspectiva de la teoría de conjuntos, una respuesta a esta pregunta sería la siguiente, ¿no? De hecho, bueno, son dos posibles respuestas muy básicas, muy elementales, ¿no? Lo pongo aquí, ¿no? Desde la perspectiva, esta perspectiva, cuando digo perspectiva de la teoría de conjuntos, es precisamente la teoría de conjuntos que nosotros estudiamos al principio, ¿sale? Desde la perspectiva de la teoría de conjuntos, una respuesta clara sería la siguiente. O bien P vive en A, o bien P no vive en A, ¿cierto? Estas son dos, ya con las herramientas de los conjuntos, con el lenguaje de la teoría de conjuntos, nosotros podemos darle un significado claro a lo que significaría un significado claro a lo que significaría que P tenga una cierta posición respecto de A, ¿no? Una primera respuesta sería, la posición de P respecto de A es que P pertenece a A. La segunda respuesta sería, la posición de P respecto de A es que P no pertenece a A. Pero hasta ahí, ¿cierto? Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Como que no hay muchísimo más que decir si nos basamos precisamente en la teoría de conjuntos. Sería una primera respuesta, ¿no? Sin embargo, fíjense, ya si el conjunto X ya no es un conjunto así solito como los que estudiamos al principio, si el conjunto X está dotado de una métrica, justo como por ejemplo R2, ¿vale? Entonces las opciones de respuesta aumentan. Podemos ser un poquito más finos en cuanto a hasta a nuestras posibles respuestas. Es decir, ya no estamos en una especie de respuesta binaria, pertenece o no pertenece ya, sino que podemos ser más finos, más detallistas, podemos dar una respuesta muchísimo más acorde a lo que podría estar pasando. ¿Por qué? Porque miren, yo he puesto el punto P aquí, ¿no? Lo puse como que no pertenece a, bien podría haber puesto al punto, digamos, a otro punto llamado Q aquí, ¿no? Un Q que pertenece a, pero ¿qué tal si yo pongo por acá un punto M, ¿no? En la orillita de A, pues igual la orillita de A podría, ahí depende, ¿no? De cómo lo estemos pensando, ¿no? Pero igual si consideramos que los puntos que están en la orillita de A, es decir, la línea cerrada, ¿no? La curva cerrada verde que vuelve precisamente a, bien podríamos considerarla como contenida en A y entonces decir, pues fíjate que Q y M ambos viven en A, ¿no? Y P no. Y sí, son respuestas correctas, pero así la simple geometría nos dice que hay algo más, ¿no? Que podríamos decir un poquito más. Por ejemplo, podríamos decir, es que sí, efectivamente, tanto Q como M viven en A, pero fíjense que M vive en la orilla de A y Q está en el mero seno de A, ¿verdad? Pero con teoría de conjuntos, así con la que aprendimos hasta el momento, no podemos dar esa respuesta, ¿verdad? Es decir, sabemos que lo que queremos dar a entender es cierto,
pero el lenguaje no nos alcanza, porque nuestro lenguaje hasta ahorita es binario respecto a la relación de pertenencia, y entonces no podemos detallar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Se dan cuenta que las posiciones relativas de Q, M y P son bien diferentes en relación al conjunto A, al subconjunto A de X. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Aquí ya, con esto ya quiero como que asentar un poquito más la idea, esta idea intuitiva de lo que significan las posiciones relativas, ¿no? De un punto, por ejemplo, respecto de un conjunto. Tanto Q como M pertenecen a A, podríamos pensarlo así, pero están en posiciones relativas respecto de A bien diferentes, ¿verdad? Bueno, pero fíjense, si ahora resulta que X ya está enriquecido con una estructura de una métrica, con una distancia, ujú, entonces tenemos más opciones de respuesta. Permítanme escribir eso. Si hay alguna duda en lo que hasta ahorita voy diciendo, me dicen, por favor, ¿ok? Si X, a ver, no escribo así. Sin embargo, si X está dotado de una métrica, ¿vale? Si X está dotado de una métrica, las opciones de respuesta eh, aumentan, ¿no? Por ejemplo, una primera opción sería la siguiente. P está dentro, por ejemplo, como el punto Q, ¿no? Como el punto Q, ¿no? Pero como estamos hablando en referencia al punto P, bueno, sí lo pongo. P, ¿no? Está dentro de A, ¿no? O sea, ya no solo decimos que pertenece a, sino, sí, efectivamente pertenece a, pero todavía hay algo más que decir, no solo la pertenencia, sino que está dentro de A. ¿Qué significa esto? Bueno, dicho en otras palabras, P es un punto interior de A. Ajá. Si existe un número, vamos a llamarle lambda mayor que cero, un número positivo, tal que todos los puntos de X a distancia menor. Fíjense, aquí ya puedo, precisamente porque estoy pensando que X está dotado de una métrica, entonces esto tiene total sentido, ¿verdad? Guarda sentido. Distancia menor o igual a lambda de P, ¿sale? Pertenecen a A, ¿ok? Estaríamos precisamente pensando como el punto Q, ¿verdad? Podemos decir, es que el punto Q sí está en el interior de A, porque yo puedo construir, por ejemplo, como nos lo imaginamos, como una especie de círculo, ¿verdad? Alrededor del punto. Un circulito, está todo deforme, pero bueno, se lo imagina, ¿no? Un circulito que está alrededor de Q, un circulito cuyo centro es Q y que está totalmente contenido en A, ¿no? Cada punto, y bueno, y el radio de este circulito precisamente es lambda, ¿ok? Pero podríamos dar una segunda respuesta que sería, por ejemplo, como efectivamente el punto amarillo P, ¿no? Observen cómo es que estas descripciones en el fondo están dando precisamente descripciones de la posición de un punto respecto a un subconjunto del espacio métrico X, ¿ok? Y la métrica nos ayuda mucho para hacer esta descripción más completa del fenómeno, ¿ok? P está fuera de A. P está fuera de A o es un punto exterior de A.
¿ok? Si existe un número, vamos a llamarle, ¿qué les parece? Gamma, ¿no? Un número gamma mayor que cero. Bueno, igual podría también llamarle lambda, ¿no? Pero bueno, para no pensar que este número de aquí y este número de aquí están en principio relacionados, son totalmente independientes, le pongo gamma, ¿no? Tal que todos los puntos, sí, tal que todos los puntos del espacio X, todos los puntos de X a distancia menor a gamma de P, ¿vale? Pertenecen al complemento de A. ¿Ok? ¿Sale? Esa sería una segunda respuesta. Una tercera respuesta, ¿cuál podría ser? ¿Cuál se imaginan ustedes que podría ser una tercera respuesta? Miren, para que se vea más bonito, voy a pasarme tantito a GeoGebra para hacerles ahí unos dibujos un poquito más decentes. Permítanme. Mientras ustedes imaginen cuál podría ser una tercera respuesta, o si también nos quedamos en esas dos respuestas y ya. Ahí pueden ver, ándale, sí, Melanie, la frontera, efectivamente. Ahí pueden ver mi plano de GeoGebra. Sí. Muchas gracias. Entonces, imaginen, voy a agarrar un polígono. Vamos a pintarlo de, ¿qué les parece? De negro, ¿no? Voy a agarrar aquí un polígono imaginando que es ese subconjunto A todo extraño de X, ¿no? Ahí está, no sé. Ahí está. No es el subconjunto más general, ¿verdad? Porque, pues bueno, pero digo, sirve, ¿no? Para la intuición. Entonces, lo que decíamos es que podemos tener eh, un punto, ajá, hagan de cuenta que esta figura gris, esta poligonal gris, figura poligonal gris es el subconjunto A y todo el plano es X, ¿no? Entonces, le voy a poner color, ponerle así, amarillo. Ahí está el punto P, ¿sale? Entonces, el punto P puede estar aquí, puede estar afuera o puede estar aquí en la orillita, ¿verdad? Decimos que P está en el interior de A si nosotros podemos construir precisamente lo que pensamos, ¿no? Como un subconjunto del espacio X que en principio esté totalmente metido en A, ¿vale? De tal modo que cualquier punto de ese, a ver, permítanme, voy a poner aquí un punto sobre el objeto, permítanme un momento, ahí está, un segmento. Este es, digamos, es el número que habíamos dicho, el número lambda, ¿verdad? Hagan de cuenta que la longitud de este segmento mide lambda, ¿vale? Para imaginarlo, ¿no? Para poder imaginarlo, la longitud de este segmento negro es lambda. Y entonces, cualquier punto de aquí, como lo imaginamos, cualquier puntito de aquí, ¿no? Cualquier punto de aquí, ¿vale? Dista del punto amarillo, que en este caso es el punto P, dista del punto P menor que lambda, ¿verdad? Porque lambda es precisamente el radio de esta circunferencia, ¿no? Entonces todos estos puntos del conjunto X, ¿sale? Están contenidos en este subconjunto de X, ¿verdad? Cuya característica es que la distancia de todos estos puntos al amarillo, de todos estos puntos naranjas al amarillo, distan menor que lambda. Acuérdense, tenemos una métrica, ¿ok? Y resulta que todo este subconjunto, ajá, todo este subconjunto, toda esta, que aquí lo estamos visualizando como una circunferencia, ¿vale? Está totalmente contenido en A, ¿verdad? Este rosita, este subconjunto rosita, está totalmente contenido en A. Entonces decimos, pues fíjate que así y con bastante justicia, no sé si están de acuerdo ustedes, podemos decir que el punto amarillo está en el interior de A, ¿verdad? Se sitúa en relación a A en su interior, o sea, no solo pertenece a A, sino que está en su interior, ¿no? ¿Ok? Luego, si nosotros
tomamos ahora, vamos a tomar otro punto, ¿no? Tomamos, no sé, un punto verde, ¿no? Un punto verde por acá, ¿sale? Decimos, este punto verde no pertenece a A, pero todavía podemos decir un poquito más, ¿no? Podemos decir un poquito más. Resulta que este punto verde, vamos a ponerle está en el exterior de A, porque yo puedo encontrar, este no me gustó porque casi no se ve. A ver, permítanme un momento. Está en el exterior de A porque ¿qué? Creo que sí se ve más, ¿no? Está en el exterior de A porque ¿qué? Porque yo he encontrado, otra vez podemos aquí considerar en el objeto, ahora podemos considerar un subconjunto de X. Ajá. Hagan de cuenta que ahora este segmento de aquí mide, habíamos dicho gamma, ¿verdad? Mide gamma, y entonces todo punto que viva precisamente aquí, ¿no? Dentro de este círculo, creo que le puse morado, ¿verdad? Dentro de este círculo, pues va a distar de este punto de aquí, ahora de este punto rojo, va a distar menos que gamma, ¿verdad? ¿Cierto? Y todo este subconjunto azul, ¿sale? ¿Sí? Este subconjunto azul, pues está totalmente contenido en el complemento de A. Entonces, con justicia decimos que este punto rojo, la situación de este punto rojo en relación al subconjunto A de X, es que está en el exterior de A. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? O sea, ya no solo es que no vive en A, no es un elemento de A, sino que pertenece al exterior de A. O sea, no es que solo viva en el complemento de A, sino que vive en el exterior de A. ¿Vale? ¿Por qué? Porque bien podría pasar que este subconjunto gris de X, pues no contenga a sus orillas, ¿vale? Aquí me tardaría, aquí ya no lo preparé bien, pero bueno, hagan de cuenta que todas las orillas están así punteadas, ¿vale? Todas las orillitas, imagínenlas punteadas, todas, como pensando que las orillitas no pertenecen a A, ¿verdad? ¿Vale? Las orillitas no pertenecen a A, ¿no? Entonces, o hagan de cuenta que nada más esas tres orillas, ¿no? Esta orilla y toda esta orilla, esta de acá y esta de acá, sí pertenecen, son parte de los elementos, están compuestas por puntos que pertenecen al subconjunto gris del conjunto X abstracto que estamos representando por el plano blanco, ¿ok? Entonces, fíjense que ahora este punto rojo de acá, lo voy a poner así como rojito, bueno, no, mejor rojo no, bueno, no importa el color, ¿verdad? Bueno, ya le había puesto amarillo, ¿no? Le pongo amarillo. Ahora vamos a considerar precisamente a este punto amarillo. Ahora, este punto, pero lo voy a poner punto en objeto. Ahí está. Este punto amarillo, ¿sale? Sí, no sale. Este punto amarillo, pues también no pertenece a, ¿verdad? O sea, tanto este amarillo como este amarillo de acá, ambos no pertenecen a. Sin embargo, como comentaba Melanie, fíjense, voy a poner aquí un pequeño deslizador. A ver, permítanme. Vamos a llamarle R. Vaya de ponerle así 0.2, máximo, sí, 5 está bien, y de incremento, vamos a ponerle así, ok. Ahora voy a construir una circunferencia, pero de otro color. ¿Qué color le ponemos? Vamos a ponerle color café. Centro y radio R, y está. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Hagan de cuenta que esta circunferencia viene a ser precisamente todos aquellos puntos del conjunto X, esta circunferencia que se está moviendo, ¿sí la ven? Esta circunferencia punteada que se está moviendo, que está centrada en este punto amarillo, son todos aquellos puntos del espacio X que distan de este punto amarillo, ahora de este punto amarillo, distan menor que R, ¿no? Así le puse a la variable, ¿no? Entonces, fíjense que yo puedo estar moviendo a R como se me antoje, siempre positivo. ¿Y qué es lo que observamos?
¿Qué es lo que observamos? ¿Qué significa lo que comentó Melanie? ¿Qué significa que este punto amarillo de aquí, viva en la frontera? ¿No? Pues que todos estos conjuntos, ¿no? Estas circunferencias punteadas, que están compuestas por todos aquellos puntos del espacio X que distan de este punto amarillo menor que R, muerden un pedazo de A del conjunto gris y muerden un pedazo del exterior, o sea, del complemento del conjunto gris, ¿verdad? Fíjense, todas, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Y eso significa precisamente que el punto amarillo viva en la frontera del conjunto gris, ¿no? Entonces, tanto este punto amarillo como este punto amarillo viven en el complemento del conjunto gris, pero en teoría de conjuntos simplemente diríamos eso, pero observen que las posiciones relativas de este cuate y de este cuate respecto al conjunto gris son bien diferentes. Y esta diferencia la podemos describir matemáticamente con toda precisión, puesto que tenemos una métrica a la mano. Entonces, se dan cuenta cómo es que la estructura matemática me permite decir más cosas, me permite describir más fenómenos con mayor fidelidad. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, entonces me regreso un poquito acá para hacer esa descripción, ¿no? Entonces, más o menos vamos bien todos, ¿verdad? Esto es parte de lo que ustedes ya han visto, ¿no? De cálculo. Pero bueno, lo estamos generalizando, lo estamos a punto de generalizarlo, ¿ok? Entonces, la tercera respuesta, voy para acá, una tercera respuesta sería la siguiente, ¿no? Hasta aquí todo claro, ¿verdad? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran decir? P es un punto frontera de A, P es un punto frontera de A, si para cada, vamos a ponerle así, epsilon mayor que 0, existen puntos, ¿vale?, de A y de A complemento, vamos a poner así, a distancia menor a epsilon de P, ¿no? Creo que es una descripción más o menos sensata, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, ¿no? Dice Iker que todo correcto, excelente. Dice Roberto que todo bien. Muchísimas gracias, perfecto. Entonces, estas son respuestas ya más amplias, más extensas, que describen de mejor manera, de manera más precisa, de manera más exacta, los fenómenos que nosotros observamos, en este caso particular, en el plano, ¿no? Pero hemos utilizado el plano ahorita solo para visualizar nuestra discusión, que en realidad es muy abstracta, porque estamos hablando de un espacio métrico en general, ¿no? Un espacio métrico en abstracto. No tiene por qué ser el, el plano, ¿no? Simplemente utilizamos el plano para hacernos una idea de lo que está pasando, ¿okay? Entonces, para poder formular con mayor rigor, ¿sí?, con mayor rigor toda esta pequeña y brevísima discusión que hemos tenido, es necesario que presentemos el concepto de conjunto abierto en un espacio métrico. El concepto de conjunto abierto en un espacio métrico lo podemos entender como una supergeneralización de la noción de un intervalo abierto de la recta real. Muy bien. Entonces, para empezar a hablar de conjuntos abiertos en un espacio métrico, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es un disco abierto en un espacio métrico, porque los discos abiertos son la base para poder describir luego lo que son los conjuntos abiertos, que como pueden ver, nos ayudan a describir las posiciones relativas, en este caso particular, como vimos, de un punto respecto de un conjunto, pero todavía se puede hacer muchísimo más, ¿okay? Entonces vamos con la primera definición.
Cualquier comentario, cualquier duda, me la hacen saber, por favor, ¿vale? Eh, vamos a definir lo que es un disco abierto. Sean XD un espacio métrico X0 en X y epsilon un número real positivo. ¿Okay? Un disco abierto de radio epsilon con centro en X0, ajá, que vamos a denotar así. Algunos libros le llaman bola abierta, aquí yo le llamo disco. Aquí estoy especificando a la métrica. Acuérdense que un mismo conjunto puede tener diversas métricas. Ya más o menos vimos, ¿no? Ahí vislumbramos ejemplos de esta posibilidad, ¿no? ¿Sí? Pongo el X0, luego pongo la epsilon. Se define como, y aquí lo pongo, ¿no? Es precisamente X0 epsilon es igual a todos los X en X, ¿no? Lo que ahorita estábamos comentando precisamente, tal es que su distancia a X0 es menor a epsilon, ¿no? Entonces, para simplificar la notación, si solo estamos, por ejemplo, manejando una sola métrica en el espacio métrico, en el conjunto subyacente X, ¿sale? Si solo estamos manejando una métrica D, entonces, para simplificar un poco las cosas, simplemente lo ponemos así, B, X0, epsilon, ¿no? Desde luego, si hay varias métricas en juego en el mismo conjunto X, entonces quizás convenga especificar aquí la métrica, ¿no? Pero por lo pronto, digo, están estas dos posibilidades, esta posibilidad, ¿no? Entonces, pues ya, a partir de esta definición tan básica y elemental, ya podemos definir con muchísima mayor formalidad todas estas ideas que hemos estado platicando, ¿no? Y voy con eso. Eh, mm, si A es un subconjunto de X, acuérdense, el contexto es que X es un espacio métrico, ¿ok? Y X chiquita es un elemento del espacio X, diremos que, ¿sí? Ahora solo voy a traducir voy a traducir estas respuestas que dimos a la pregunta inicial, voy a traducirlas ya con este nuevo, en este nuevo lenguaje, ¿no? El lenguaje de los discos abiertos, ¿ok? Entonces, diremos que, número uno, bueno, primero, ¿no? X es un punto interior de A, X es un punto interior de A, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué respuesta darían? Si existe, si existe un disco abierto, ¿verdad? Con centro en X, en el puntito X que hemos tomado, contenido en A. ¿Ok? Con base en esta definición, vamos a establecer, vamos a ir introduciendo ya varios conjuntos importantes. Establecemos el conjunto formado, por todos los puntos
interiores de A. ¿Vale? Ya que sabemos qué significa que un punto X sea interior a A, ahora nos fijamos en toda la colección de estos puntos interiores de A y con esa colección formamos un conjunto. Como pueden observar aquí ya a partir de esto ya no vamos a ser tan estrictos a la hora de preguntarnos, ¿y a poco sí el que a continuación voy a definir, el interior de a poco así como lo defines, efectivamente es un conjunto? Bueno, claro, se puede demostrar que es un conjunto, no lo vamos a hacer ya en esta parte porque sería cargar mucho demasiado, ¿no? La teoría de formalidad y no es el caso, ¿no? Pero al menos ya les queda a ustedes el gusanito de cómo se demostraría que este es un conjunto, ¿no? El interior de A está formado por todos aquellos puntos X del espacio X, tales que existe un número positivo epsilon, tal que el disco, ¿sale? El disco abierto centrado en el punto X de radio epsilon está contenido en A, ¿sale? Ese es el interior de un conjunto. Bien, vamos a la siguiente. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir? ¿Vamos bien? Voy a pasar a la siguiente definición. Voy a saltar de página. Bien. Ok. Entonces, la siguiente, ¿no? X es un punto exterior de A. X es un punto exterior de A si existe un disco abierto con centro en el puntito X, contenido, en el complemento de A, ¿no? Bueno, ya no definimos con formalidad cuál es el complemento de un conjunto A, pero bueno, eso lo dejo ya. Sí, le regreso, claro que sí, claro que sí. Por aquí está bien, Iker. Ok, me espero un momento. Sí, sí, no hay problema. Perfecto, muy bien. Ok, contenido en A complemento, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya, me fijo ahora, dado un subconjunto A de un espacio métrico X, ya sé qué significa que un punto X esté en el exterior de A, y entonces todos los puntos exteriores de A los junto en una sola bolsita, y a esa bolsita, con esa bolsita formo un conjunto al cual le llamo el exterior de A, ¿sale? Y quedaría definido más o menos así, como el conjunto de todos aquellos puntos del espacio métrico X, tal que existe una epsilon mayor que 0, con el disco centrado en X de radio epsilon totalmente ajeno al conjunto A, ¿vale? Número 3, la respuesta 3, X es un punto, como dijo Melanie, un punto frontera de A, ¿vale? Si todo disco abierto con centro en X contiene, fíjense, contiene por lo menos un punto de A, que es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Un punto de A y un punto del complemento de A, ¿verdad? Y un punto de A complemento. Y bueno, la frontera de A la podemos describir también a través de un conjunto, el conjunto frontera de A, ¿no? Que algunos lo remarcan así, ¿no? Con una, creo que esta es una, delta, no, ¿qué es esta letra? No recuerdo esta letra griega, ¿cómo se llama? Pero le ponen esta letra, o a veces le ponen FR y A entre paréntesis, son dos simbologías muy comunes que van a encontrar en los libros de topología o en los libros de análisis. Son todos aquellos puntos en X, X en X, tal que para toda epsilon mayor que 0, ¿vale? El disco centrado en X de radio epsilon intersecta a A, y aquí lo voy a poner, ¿no?
y el disco, este mismo disco, ¿sale? Intersecta a complemento, ¿no? Muy bien. Entonces, esos son los, en términos abstractos, esos son son subconjuntos muy importantes del plano. De hecho, resulta y es intuitivamente claro que estos tres subconjuntos de X, el interior de, dado un subconjunto A de X, eh, podemos, bueno, el interior de A, el exterior de A y la frontera de A son subconjuntos ajenos de X, ¿vale? Podemos ajenizar, ¿no?, a X interiormente al espacio X a través de estos tres subconjuntos de X definidos a través de un subconjunto A de X, ¿no? Y todo esto se logra a través de la métrica. Entonces, como les decía, ya fíjense que ya con el simple, con esta definición tan básica y sencilla, bueno, y elemental de lo que es un disco abierto en un espacio métrico, ya de inmediato ya presentamos bueno, varios tipos, ¿verdad?, de subconjuntos muy importantes de un espacio métrico X, bueno, varios conceptos importantísimos en un espacio métrico X, y pero todavía hay más conceptos súper importantes asociados o que tienen como base el concepto de disco abierto, y es precisamente, pues, son precisamente los conceptos de eh, conjunto abierto y conjunto cerrado en un espacio métrico. Defino estos dos tipos de conjuntos que van a ser los bloques base para ir construyendo toda nuestra teoría topológica de espacios métricos. Y ya con esto concluimos esta sesión. ¿Ok? Entonces, definiciones, ¿no? Otras definiciones. Todo lo que produce el concepto de disco abierto. La primera definición es un conjunto A en un espacio métrico XD es abierto. Y acuérdense, todo esto va en vías de generalizar todo lo que ustedes llegaron a estudiar en cálculo sobre conjuntos abiertos, conjuntos cerrados, puntos aislados, puntos fronteras, interior, exterior, incluso hasta medida cero, en fin, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Los criterios de cuando, bueno, recordarán, ¿no?, este criterio súper importante del Lebesgue, de cuándo es que una función real, de variable real, es integrable en un intervalo cerrado, precisamente cuando su conjunto de sus puntos de discontinuidades es de medida cero, ¿no? Todo esto se logra precisamente porque tienen una métrica en R, ¿no? Un conjunto A es un espacio métrico, un conjunto A en un espacio métrico XD es abierto si y solo si para cada X en A, para cada X que vive en A o que pertenece a A, hay un disco abierto, existe un disco abierto, voy a ponerle así, para una cierta epsilon positiva, contenido en A. ¿Vale? Contenido en A. O sea, yo tomo un punto, si A es abierto en un espacio métrico X, es porque cada vez que yo tomo un punto de A, ese punto, alrededor de ese punto yo puedo describir un disco abierto, ¿vale? De tal modo que todo el disco abierto está metido en A. En pocas palabras, es decir, en otras palabras, es decir, A subconjunto de X es abierto si y solo si A es igual a su interior. Chequen esto, por favor. Si, solo si A es igual a su interior. Y vamos con esta segunda definición de conjunto cerrado y con esto terminamos la sesión. Definición 2. Si necesitan que me regrese, me dicen, por favor, ¿no? Un conjunto B en un espacio métrico
XD, lo llamaremos cerrado. Ah, sí, claro que sí, le regreso, le regreso. Por aquí ¿está bien, Jair? Tú me dices, Jair. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, un conjunto B en un espacio métrico XD es cerrado si y solo si su complemento el complemento de B, acuérdense que el complemento de B es X menos B, ¿no? Eso es lo que entendemos por complemento, perdón. Sí, por complemento es abierto, ¿vale? Un conjunto B, un subconjunto B de X, donde X es un espacio métrico es cerrado, sí, solo si su complemento es abierto. Ya sabemos lo que es un abierto, ¿no? Entonces, ya para concluir, resulta, híjole, es bien valioso esto, lo vamos a ver en la siguiente sesión, que la familia de conjuntos abiertos de un espacio métrico no es una familia, sino no es un conjunto y ya, un conjunto de conjuntos, ¿verdad? Acuérdense que estudiamos un poco este concepto. Vean cómo se van conectando las ideas que hemos ido trabajando a lo largo del curso, ¿no? Este conjunto de conjuntos en un espacio métrico no solo es un conjunto de conjuntos, una bolsa amorfa y ya tiene estructura matemática, ¿vale? Y esta estructura matemática se describe a través de un teorema bien importante que veremos en la siguiente sesión, ¿sale? Entonces, con esto concluimos esta sesión. Seguimos el jueves, mañana se ven con Edgar, el miércoles con Christopher, y pues ahí la llevamos, ¿sale? Muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias por su tiempo. Estamos en contacto. Si tienen dudas de su tarea 3, se pueden comunicar con nosotros y ya saben, ¿no? Hasta luego. Gracias a todos. Profe. Adelante.